Sean todos cordialmente bienvenidos a esta tercera conferencia de nuestro primer curso virtual de Vicentiní. En la conferencia anterior se pudo conocer y profundizar acerca de la escuela de espiritualidad francesa de la época, eso con sus grandes exponentes y personales, que fueron pues innovadores para su siglo. Y entre esos pues estuvo nuestro gran santo, San Vicente de Paul, que al igual que los otros también dará su aporte innovador para la Iglesia y para la Francia del siglo XVII. Se mencionaron algunos autores como Bery, Francisco de Sales, y Vicente va a tomar o absorber de esta escuela como una esponja, pero él va a darle su propia forma para adaptarla a aquello que la experiencia de Dios y la experiencia con los pobres le había otorgado, gestándose así una transformación. Podemos preguntarnos de dónde Vicente pues obtenía o cuál era pues esa fuente principal para dar pues los aportes que vamos a mencionar. Pues los autores y el texto pues que estoy siguiendo, que quiero pues compartirles como referencia bibliográfica, es Vicente de Paul, un gran innovador. Este texto, este librito pues es de la semana 37 de Estudios Vicencianos, ¿sí? De la editorial Semen. Y podemos decir que esa gran reserva que Vicente tenía es la experiencia propia, es la vida diaria de su ministerio, es la lectura atenta de cada uno de los acontecimientos que él va viviendo y va experimentando. San Vicente es un hombre que asume estos acontecimientos y los ve desde la mirada del Señor y los va a ajustar a su personalidad. Es la vida la que hace en el libro para Vicente de Paul, y vemos a ese hombre capaz, siempre dispuesto y atento a leer los signos de los tiempos. Vicente de Paul, él comprendió lo que necesitaba en la iglesia de Francia en su tiempo. Él no solo de la asistencia de los más necesitados que había en la época, sino también de las fallas que había en las estructuras sociales y eclesiales del momento. Es decir, ya él percibía algunos errores, algunas cosas que no estaban bien y que no ayudaban al ser humano, no ayudó pues al hombre, y por tanto pues la sociedad no avanzaba, sino que avanzaba pues, por otros caminos que no iban muy acordes pues a la fe, a la santidad en vida. Por eso podemos decir pues que el club religioso o el club vicenciano es esa búsqueda constante de la santidad de vida, y es lo que pues va a querer transmitir con las fundaciones. Estos errores que eran pues, los responsables que estaban por las estructuras eclesiales eran responsables de la salvación de los hombres. Es decir, estaban los clérigos, los laicos, y por eso él se va a ocupar de la formación de los míos. Él va a constatar la falta de información, la falta de estudio, la falta de asumir todo aquello pues, que se va viviendo en la carrera, en el ministerio sacerdotal. Es decir, Vicente se va a interesar no solo en remediar la pobreza material y espiritual que había en el pueblo, en la ciudad, en los campos, sino que también se va a interesar en la pobreza de información, en las carencias formativas que había para el momento. Hago una votación, pues no existía como tal los seminarios, ya había pues intentos después del concilio de Trento, ya pues la espiritualidad francesa, ya se hizo un poco mención de eso, y como lo era todo de San Felipe Neri, con los esfuerzos de Bery, con San Juan de Audes también, se intentará pues, hacer esos seminarios, esos centros de formación para los clérigos. Ahora bien, cabe pues destacar que Europa pues comprendía campos y ciudades, los campos pues muy inmensos, las ciudades más conocidas, venía de un contexto donde circulaba mucha mercancía, es decir, había el comercio empezaba a aumentar, empezaba pues, a crecer, a expandirse, y con él pues también aumentó la burguesía. Por tanto, pues las ciudades como Francia, Francia, y las ciudades que contemplan el país, como es pues París, va a experimentar pues un crecimiento en lo económico. Por tanto, el mayor número de población, o gran parte, pues se iba a concentrar pues en las ciudades, precisamente por la economía. Entonces, ¿qué va a suceder pues cuanto a la iglesia? Van a hacer presencia en dichas ciudades algunas congregaciones religiosas, en medio de la burguesía, en medio
¿sí? De la mesura en lo económico, en el vestir, en el comer. Estas congregaciones religiosas van a intentar pues dar testimonio de una pobreza evangélica. Y es ahí pues, cuando entran los franciscanos, entran los dominicos, los agustinos, los carmelitas, ¿sí? Este estilo pues de órdenes van a jugar un papel fundamental en París, en Francia, en este siglo XVII. Y por tanto, ellos van pues, a aportar aquellos sermones en contra de la mundanidad, que no solamente pues, estaba presente en el mundo, en el pueblo, la iglesia, sino que también esa mundanidad se va a entrar o va a tener un protagonismo dentro de la curia, dentro de la curia romana y también dentro de la curia diocesana. Es decir, quitándole ese lugar que es pues de Dios, que más pues de la iglesia, va a tomar lugar y va a tomar pues mucho poder e importancia en parte de la economía, por eso se va a denunciar esa mundanidad que también invadió pues a los clérigos, los religiosos y a esta curia. Por tanto, en estas congregaciones, en estos más pues, franciscanos, dominicos que he mencionado, ya va a haber signos, ¿sí? de esa reforma protestante que se va a poder realizar en Lutero, que Lutero pues, proviene también de los agustinos, también pertenecía pues, a esta orden. Todo esto pues partiendo pues del siglo XVI. Ahora bien, estamos ante una iglesia de edad media, ¿sí? Pues la mentalidad de la época pues teocéntrica, pero poco a poco se va a ir dando ese paso, o sea, ese giro al pensamiento antropocéntrico, ¿sí? Que va a tener su fin con el humanismo del siglo XV. Esto genera una idea de hombre, hay un cambio de paradigma, hay un cambio de la concepción no solo del hombre, de su relación con Dios, sino un cambio también en el mundo, ¿sí? Y el hombre se va a situar como la ley en la creación. Por tanto, surge el individualismo, surge el pensar pues más en cuanto al hombre, lo que él es, en formas pues, intelectuales, se va a pensar en el hombre desde lo económico, desde lo social y también desde lo religioso y lo eclesial, ¿sí? Entonces, es ante este nuevo panorama que se necesita de unas nuevas congregaciones. Es decir, se va haciendo ruido, se va pues necesitando unas nuevas congregaciones que orienten a las personas particulares, es decir, que sea una especie de acompañamiento de cada una de estas personas, congregaciones que no solamente se reúnen pues comunidad como las que hemos pues mencionado, sino que también salga a ese encuentro pues con el otro, es decir, que acompañe también algunas realidades particulares. Y es en este nuevo panorama que vamos pues a encontrar algunas formaciones como los jesuitas, los caminos, como los explorables, que estos pues nacen para enfrentar la reforma. Es decir, esta reforma que ya se había generado con Lutero, que todavía pues estaba haciendo pues ruido, que todavía se estaba pues, cobrando bastante protagonismo. Pero no solamente para hacerle frente a eso, no era como el objetivo pues, principal, sino para revitalizar la vida y el apostolado de un sacerdote secular. En sí, para apropiarse del sentido apostólico y pastoral. Y con ello comienza a ser una reforma en el clero que era pues, muy necesaria, ¿sí? Que viene a ser también fruto del evento. Y si quiere dar respuesta a las necesidades caritativas, es decir, ya se comienza pues, a mirar dentro de este giro antropocéntrico, se empieza a mirar pues, al hombre en su condición de debilidad, es decir, los pobres, los enfermos, los ancianos, los ni huérfanos, ni expósitos, las viudas y todas estas pues, realidades humanas que tienen que ver pues, con la pobreza, con la carencia, con la enfermedad, con la vulnerabilidad. Y es así pues, cuando podemos poner este brazo en enero de 1617, que seguramente algunos jóvenes ya conocen o han oído de este acontecimiento que tiene como el que tiene pues San Vicente, que es un encuentro que tiene el como campesino anciano de Cannes, ¿sí? Que él pues había callado por vergüenza durante muchos años o pecado, ¿sí? Y él pues que Cannes pertenecía a la tierra de los hermanos de los Bondi, es como surge esa preocupación de que pues, los escritos pues dan a entender de que era una preocupación que era más fuerte en esta familia, sobre todo en la señora de Bondi. Pero igual pues a Vicente esto pues le causó pues ruido, le impactó a este encuentro con este anciano.
que no solamente nos encontraba en situación de debilidad, sino que también necesitaba de un apoyo espiritual. Necesitaba pues de la sanación, necesitaba de ser escuchado, de confesarse. De ahora en adelante, Vicente va a recorrer los pueblos predicando misiones, por petición también de la señora de Juan B., que al saber que esta gente pues se condena por no saber la verdad de la fe, insiste y quiere pues que se hagan misiones en sus tierras para que estas personas pues no se condenen. Esto constituye la preocupación que era pues no solo de ella, sino también de Vicente para la enseñanza y el poder hacer una buena profesión general y a su vez la enseñanza del catecismo, para instalar luego una cofradía o una asociación de la caridad para ayudar a los más pobres. La gente no solamente se condenaba por no saber la verdad que está en la fe, sino también porque morían de hambre. Y entonces por eso llega así la necesidad de la fundación de una cofradía o una pues asociación para remediar esa necesidad corporal, esa necesidad material, pero acompañada también de un proceso de formación o de catequesis donde se enseñan las verdades elementales y necesarias para la fe. ¿Por qué la gente no sabía esto es lo necesario para salvarse? Pues por la falta de formación pues que había en el clero, pero además también porque, ya lo vamos a decir, en nuestra época, los párrocos podían pues confesar en su jurisdicción parroquial. ¿Sí? Si una persona se quería pues, confesar con otro sacerdote en otra jurisdicción, necesitaban autorización, necesitaban una cédula para poderse pues, confesar. Por eso la gente, al confesar siempre con el mismo sacerdote, se colvía o dejaba o omitía muchos pecados por vergüenza. Pero pues al estarse las naciones y al ir cobrando fuerza esta iniciativa o este pues empeño de la familia de Gondi de San Vicente y de los sacerdotes que se le sumaron, ya las personas sentían que estaban más libres para poder confesar aquello pues que le afligía, aquello que no lo dejaba pues estar en paz. Y es así como se ve pues la novedad y se ve el gran aporte de las misiones, ¿sí? De mano pues de San Vicente de Paúl y de esta familia de Gondi. Sin embargo, no podemos decir que era algo sumamente pues, novedoso, de mucha originalidad, ya que para este momento ya existían fundaciones de este tipo. Ya había pues, otras congregaciones, ya había iniciativas que daban pues, misiones, que daban pues, este tipo pues, de actividad, acompañados también de la confesión. La innovación o el aporte va a ser que las rentas de estas tierras, de los Gondi de esta familia, se pusieron a disposición para las misiones exclusivamente de los pobres del campo. No es que la ciudad no sea existía, pero en la ciudad había ya mucha presencia religiosa. Por tanto, los más abandonados, los más pobres, eran los del campo. Y es ahí donde San Vicente pone su mirada. Es ahí donde San Vicente ve que hay que ir y que es también algo que identificará a la congregación de la misión y a la demás formación que se estaban pues partiendo de la exclusividad o la preferencia por pobres del campo. Las misiones no fueron como tal entonces un invento de la congregación licenciana o del ingenio pues, propio de San Vicente de Paúl, sino que ya existían en Italia y a finales de la Edad Media pasaron pues a Francia. Pero podemos destacar cuatro características puntuales, entonces quisiera pues que las resalten o las apunten, que es importante tener en cuenta. En primer lugar, tenemos que las misiones se centraban en la confesión general y en la explicación del catecismo. Tenemos también en segundo lugar que las misiones deben dejar solucionada la ayuda a los pobres, ¿sí? ¿Por medio de qué? De las caridades parroquiales, caridades que quedan como fundación. Solo son misioneras en los campos, en los pueblos rurales. Y además, en cuarto y último lugar, tienen que ser de manera gratuitas, porque para eso había ya pues, un financiamiento, había un aporte de los señores de Gondi. Estos cuatro elementos pues, son fundamentales para entender un poco el aporte de San Vicente de Paúl a la iglesia en su tiempo. ¿Qué podemos decir de cada una de estas cosas o bueno, de estos puntos que son elementales? En primer lugar tenemos la confesión, como ya les decía anteriormente, está autorizada para el párroco en su jurisdicción y el obispo en su jurisdicción
para cada zona, para cada diócesis. Quien quisiera confesarse debía pues tener ese permiso. Por eso se generó pues un cierto ambiente que se fue pues expandiendo de resistencia en la feligresía por la confesión. ¿Cuál fue el remedio para esto? Las misiones, ¿sí? De modo que se podía confesar por los sacerdotes que no lo conocían. Por tanto, había pues mayor libertad para expresar los pecados, para expresar las faltas que cada uno de las personas pues, podía tener y que no lo dejaban pues en paz. Esto va acompañado de la explicación del catecismo. El catecismo fue una ayuda fundamental para el crecimiento de la fe pues, de las personas. Es decir, no solo se le garantizaba la sanación por el momento, sino que se le daba unas herramientas con el catecismo para el futuro. Es decir, se le daba una solución también para el futuro. Sin embargo, a veces se corría también el riesgo de que las personas fueran formadas por el catecismo de la reforma de la religión reformada, que ya pues estaba corriendo en la sociedad, en la iglesia, por la reforma pues, que ocasionó pues Lutero. Y por lo tanto los hugonotes, que también se hizo mención de esto en la conferencia anterior, así tomaban pues de su catecismo para enseñarlo siempre constantemente a sus hijos. Por tanto, había pues una formación un poco distante pues de la fidelidad de la con la iglesia pues católica. Eso pues representado en griego. Y tenemos la novedad pues de las versiones es también que colocar pues dicho catecismo como centro. Sí, es fundamental, o sea, no se puede operarizar estas misiones sin tener pues como centro el catecismo. Tenemos también las cofradías de caridad, sí, que viene a ser un claro ejemplo de la lectura de los signos de los tiempos. Y es aquí otro punto bastante novedoso, porque aquí entra la inclusión del laical, la inclusión de los laicos, la inclusión de las personas que no tienen votos religiosos, que no hacen parte de una congregación, pero comparten esa vocación por servir, por ayudar, esa vocación por servir a Jesucristo, encarnado en la persona de los pobres. Y tenemos así otra versión pues novedosa, que es la fundación que hizo San Vicente junto con Luisa de Marilla, que es la de las Hijas de la Caridad, ¿sí? Que con el mismo carisma y misión que comparte con la congregación. Y en sí, ya pues podemos dar como un paso, un adelanto en la época de San Vicente de Fácil en este siglo a la mentalidad del Vaticano II y la inclusión pues del laical, del papel fundamental que puede el resto de la comunidad pues que es la iglesia. San Vicente fue un claro promotor del laical, al involucrarnos en la misma vocación y misión hasta el punto que llegó a incluirlo en la propia congregación, ¿sí? Por eso reconoció la misión sobre esta forma de sacerdotes, de hoy pues clérigos, sino también de hermanos. Y ya pues con el tiempo también se formarán se dará pues nuevas fundaciones que se congregarán o hará pues como esa conferencia que en la familia de tía. Por tanto tiene gran importancia el papel de misionar en el campo. Era sencilla, no era conmigo, pero se interpretó su atención y su mirada ahí como ese remedio al mal del abandono religioso. Por tanto, eso también es una característica común en los portugueses en la iglesia. La iglesia es líder, también por mano del Papa, es iglesia que va a los lugares más remotos, que van en las periferias a ayudar. Es decir, a acompañar, a llevar el mensaje de salvación. Y eso también un aporte grande pues, para la época, que San Vicente pues, también tuvo esa capacidad de poner la mirada en los pobres del campo. Y esto va acompañado de un método, hay una metodología, ¿sí? Y es el pequeño método, que es otra de las innovaciones de las misiones en zonas rurales. Un método sencillo, que comprende un lenguaje directo, que es original por su sencillez y que se emplea pues también en estas misiones. No como asociación de congregaciones que de pronto se entienden poco. Bueno, se hace una misión y se deja, por ejemplo, el signo de una cruz, o se hacen las primeras comuniones y se sale pues en procesión. Vicente no implementó o recomendó estas prácticas, pero sí se acompañaban las misiones de este pequeño mente. La formación del clero es otro de los puntos fundamentales que San Vicente pues va a introducir. Pues estaban pues
ya había dentro de los seminarios, pero San Vicente, que estaba preocupado por amar la formación de los sacerdotes, decide hacerlo para acompañarnos con los ejercicios a los ordenandos. Es decir, no era solamente un seminario, sino que eran unos ejercicios, días para los ordenandos, es decir, los candidatos a ordenarse, pero que luego tomó el nombre de Conferencia de los Mártires. Y esto, con el pasar del tiempo, terminó pues, por constituirse como seminario, como parte del servicio y ministerio de la congregación. Pues ahora bien, pues todos estos aportes que hemos mencionado fueron de gran impacto pues, para la iglesia, pero también resulta valioso la personalidad y la santidad de San Vicente. Es decir, estos aportes que hemos pues, mencionado, sí, son sobre todo pues, muy dicientes para la iglesia en su tiempo, aún también para la actualidad, pero llama a poner la atención, y a muchos autores le llama la atención, esa personalidad y ese estilo de San Vicente, que quizás no fue el gran erudito, pero fue pues, el místico y maestro de la caridad, porque supo organizarla a tal punto que sirvió pues, de ejemplo, uso de carácter, de ejemplaridad para muchos hombres y mujeres pues, de la época en las fundaciones, en ese servicio al pueblo. Bien, hermanos, pues esto es lo que quiero compartirles con esta tercera conferencia.